Vamos a escuchar al Kun Agüero y vamos a preguntarle un capo total. Nos tomamos unos minutos para que lo pueda escuchar él también. Y vamos a hablar con César Litvin, tributarista. César, ¿cómo le va? Buenas tardes, Marcelo Palacios. ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto saludar a todo tu equipo. Bueno, César, ¿escuchamos al Kun Agüero y charlamos? Dale. El Kun dijo esto en sus redes sociales. Hay países que por tener plata en tu cuenta o en cualquier parte del mundo, a vos te cobran, anual, te cobran. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Por qué te cobran? Si vos ya pagas los impuestos. Si vos tenés ingresos, claramente porque estás trabajando y te está yendo bien, no pasa nada si pagás el ingreso. Entonces, si pagás el 30, el 35, el 50, en Inglaterra pagás el 50, por ejemplo. Pero vos estás generando plata, entonces si vos generás plata, está bien, pagás. Pero lo que no me convence es que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que vos tengas. Me parece que es una locura en cualquier parte del mundo. Bueno, hasta ahí el Kun Agüero. Tiene razón ahora que él ya no, digamos que es alguien que no tiene ingresos, de tener que seguir pagando, César. Mira, la realidad es esta. Antiguamente, los primeros impuestos que se cobraron en el mundo desde la antigüedad eran impuestos más bien patrimoniales, y después empezaron a cobrarse impuestos sobre la renta, que es impuesto a las ganancias en la Argentina. Tiene razón desde la visión de que vivió en Europa, y en Europa, que tienen sistemas tributarios modernos y que buscan la eficiencia, o sea, que no tenga efectos nocivos los impuestos, no se aplican los impuestos patrimoniales, porque se comprobó en el mundo, y en Europa está a la vanguardia, que generan efectos económicos tóxicos para la actividad económica, porque reduce la voluntad de ahorro, porque afecta, por ejemplo, a los jubilados que ya no son productores de rentas y se le va comiendo cada vez una parte de su ahorro o de seguro de retiro. Afecta a la propiedad privada cuando el impuesto absorbe una parte sustancial de la renta, como se fue dando con el impuesto a la riqueza en la Argentina y bienes personales también. Con lo cual, en el mundo son muy pocos países lo que aplican, porque por esos efectos nocivos. Y además, por otro motivo, cuando ya estás cobrando impuesto a las ganancias, ¿sí? Aquellos que tienen una capacidad de ahorro, con la ganancia que ya pagó impuesto, ahorran, y después viene un impuesto patrimonial y de nuevo tiene que pagar el impuesto sobre esa capacidad patrimonial. Entonces, concretamente, yo concuerdo con su visión, pero en la Argentina hay una multiplicidad de impuestos y hay una idea de que, no nos importan los efectos económicos que tenga un impuesto. Por ejemplo, el impuesto a los débitos y créditos bancarios es un tóxico impuesto que no mide ninguna capacidad económica. Nació por emergencia y ya es mayor de edad. Nació por un año y ya es mayor de edad. Sí, del año 2001 está vigente, nunca nadie lo sacó. Y es un impuesto también distorsivo. Y en el podio de los impuestos que hacen mal a la actividad económica, para que la gente lo entienda, lo digo de esta forma, está ingresos brutos, que mucha gente, todos lo pagamos y nadie ve cuánto es el efecto en lo que consumimos de ingresos brutos, pero es un efecto muy, muy importante en los precios, es inflacionario. Y también está la retención de exportaciones, donde necesitamos divisas y el exportador lo castigamos con impuestos. Son muy pocos países que lo utilizan. En la Argentina yo creo que hay que encontrarle una vuelta para que tengamos un sistema tributario mucho más eficiente, que atraiga inversiones para generar empleo, para aumentar el consumo, para mejorar la actividad económica y para reducir la pobreza. Entonces, desde ese punto de vista, yo le doy la razón, porque es lo que él vivió en Europa, como los sistemas tributarios modernos que te cobran mucho impuesto a la ganancia, pero después no tenés que pagar tanto de IVA y tanto de ingresos brutos y tanto de otros impuestos. César, nosotros aquí en la mesa nuestra acá de equipo de trabajo está José Chatruc, sí, que es un jugador que generó, mientras jugó, no sé, salía campeón con Racing, jugaba Copa Libertadores, generaba un dinero, no importa si distinto al Kun Agüero, obviamente, pero claro, a partir de que se retira, lo tiene que canjear todos sus ahorros para seguir pagándole al Estado lo que él ya no genera más.
Claro, es como que te van confiscando lo que pudiste ahorrar, no, tenés que por lo cual ya tributó también Chatruc, digamos, o el Kun Agüero, ya tributó, porque no es que es un impuesto que apareció ahora, ¿no? Él ya tributó sus ganancias, bienes personales, todo ese tipo de cosas, ¿no? Es así. Sí, es así. Es totalmente... está descontrolado, es totalmente abusivo. Yo decía en la introducción que me acuerdo que el impuesto a las ganancias, yo que venía de papá trabajador operario de la empresa Mercedes-Benz y mi mamá maestra, no era el verbo tributar impuesto a las ganancias, no era un verbo que se conjugara en casa, ni se hablaba de ningún vecino. Era el impuesto de los Macri, de los Pablo Roca, de las grandes fortunas pagar ganancias. Sin embargo, hoy es el impuesto hasta de un jubilado que tiene una buena jubilación o de un maestro. Yo te voy a dar una explicación muy fácil y muy sintética. El impuesto a las ganancias está vigente en la Argentina desde el año 1932. Sí. Pero ¿qué pasa? En los últimos 20 años se distorsionó el impuesto a las ganancias porque con la inflación, los mínimos no imponibles, que es la frontera, cuando uno pasa esa frontera empieza a pagar el impuesto, fueron manipulados con la inflación para que cada vez no respeten el índice de inflación y sean índices más bajos, y entonces cuando el mínimo no imponible se queda quieto o no sube como sube la inflación, más gente empieza a pagar el impuesto a las ganancias. Nuevos jugadores que no tienen capacidad económica empiezan a pagar el impuesto a las ganancias. Justamente la clave de todo esto es tener buenos mínimos no imponibles, que sean razonables, que la gente que gana dinero, la primer parte de lo que gana lo tiene que destinar a su sustento. Su sustento es alimentación, vivienda, educación, comunicación, transporte, etcétera, los gastos esenciales, incluso el ocio que es necesario para la calidad de vida. Ahora, César, esa distorsión que usted marca entre el mínimo no imponible, que como bien decía es la barrera entre los que tienen que pagar y los que no, y la inflación, esa distorsión, ¿cómo se suprime? Digo, ¿cuál es el mecanismo ideal como para suprimir esa distorsión? El mecanismo ideal es que el mínimo no imponible tenga una actualización de acuerdo a la inflación, no una vez al año como existe hoy, como pasa ahora, sino con este índice de inflación yo diría como mínimo semestralmente y me arriesgo a decir también trimestralmente. Porque ¿qué pasa? El nivel de subsistencia de cualquier trabajador tiene que ver con el costo de vida. Si los precios suben por el ascensor, los salarios van por la escalera y el mínimo no imponible se queda en planta baja, cada vez más cantidad de gente va a pagar el impuesto. César, le agradezco enormemente, usted es un capo total en lo suyo y que nos haya destinado estos minutos para charlar con nosotros aquí en Radio La Red. Bueno, un placer y buena jornada. Le mando un abrazo grande. César Litvin.